Primera historia: en la tranquila ciudad de Valle Hermoso, el doctor Alejandro Salazar era considerado uno de los cirujanos más renombrados y respetados. Con un impecable historial de éxitos en complejas cirugías, su reputación era intachable. Sin embargo, había un oscuro secreto que acechaba detrás de las puertas cerradas de su clínica privada. El doctor Salazar, en su obsesión por la perfección y el control absoluto sobre la vida y la muerte, había comenzado a realizar experimentos horribles en sus pacientes. Atraídos por su fama y habilidades, muchos llegaban buscando soluciones a sus problemas de salud, pero nunca salían vivos de su sala de operaciones. Luis Ríos, un joven cirujano y colega del doctor Salazar, admiraba profundamente a Alejandro. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a notar ciertas inconsistencias en las historias de los pacientes desaparecidos. Se preguntaba cómo era posible que tantas personas fueran sometidas a cirugía sin un registro claro de su destino posterior. Una noche, mientras revisaba expedientes en la clínica, Luis encontró un archivo oculto en la computadora del doctor Salazar. Contenía fotografías y notas perturbadoras sobre experimentos que Alejandro había realizado. Corazones trasplantados a cuerpos desfigurados, cerebros conectados a máquinas y pacientes mantenidos en estados de agonía prolongada. Horrorizado, Luis decidió que debía confrontar a Alejandro y exponer la verdad. Sabía que el riesgo era enorme, pero no podía permitir que más personas sufrieran a manos de un psicópata. A la mañana siguiente, Luis abordó al doctor Salazar en su oficina. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo, tratando de mantener la calma. «He encontrado algo muy perturbador en tu computadora». El doctor Salazar levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y frialdad. «¿De qué estás hablando, Luis?» «De estos», dijo Luis, mostrando las fotografías y notas que había encontrado. «¿Qué demonios estás haciendo con tus pacientes?» El doctor Salazar sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Luis, siempre supe que eras curioso. Pero hay cosas que no entiendes». Antes de que Luis pudiera reaccionar, Alejandro se levantó y se movió hacia él con una rapidez sorprendente. Sintió un pinchazo en el cuello y todo se volvió negro. Cuando Luis despertó, se encontró atado a una mesa de operaciones, la luz brillante cegándolo. Intentó moverse, pero las correas eran demasiado fuertes. La figura de Alejandro apareció sobre él, llevando una bata quirúrgica y sosteniendo un bisturí. «Bienvenido a mi sala de operaciones, Luis», dijo el doctor Salazar, su voz suave y peligrosa. «Siempre quise tener un asistente que comprendiera la magnitud de mi trabajo». Luis sintió el pánico apoderarse de él. «Alejandro, por favor, no hagas esto», suplicó. «No tienes que seguir con estos experimentos. Podemos buscar ayuda». El doctor Salazar sacudió la cabeza, casi con tristeza. «No entiendes, Luis. Estoy más allá de la ayuda. Mi mente ha trascendido los límites de la ética y la moral. Estoy explorando nuevos horizontes». «¿Qué piensas hacer conmigo?», preguntó Luis, su voz temblando. Alejandro se inclinó más cerca, sus ojos brillando con una locura contenida. «Voy a realizar un experimento que he estado planeando durante años. Voy a trasplantar tu mente a un cuerpo desfigurado. Quiero ver si la conciencia humana puede adaptarse a una nueva forma, si puede sobrevivir a pesar de todo». Luis sintió un frío helado recorrer su cuerpo. «¿Estás loco?», gritó, luchando contra las correas. El doctor Salazar se enderezó y preparó los instrumentos. «Tal vez», dijo con calma. «Pero la ciencia no avanza sin riesgos». Luis sintió el pinchazo de una aguja y la oscuridad lo envolvió de nuevo. Cuando volvió en sí, experimentó una sensación de desorientación extrema. Intentó mover sus brazos y piernas, pero no respondieron como esperaba. Miró a su alrededor y vio a Alejandro observándolo con interés. «Bienvenido de nuevo, Luis», dijo el doctor Salazar.
¿Cómo te sientes? Luis intentó hablar, pero su voz salió distorsionada. ¿Qué me has hecho?, logró decir con dificultad. Alejandro se acercó y le mostró un espejo. Luis vio reflejada una figura grotesca, un cuerpo desfigurado y costuras visibles por todas partes. Su mente luchó por comprender lo que veía, el horror y la desesperación abrumándolo. He trasladado tu conciencia a este cuerpo, explicó el doctor Salazar. Quiero ver cómo te adaptas, cómo tu mente maneja esta nueva realidad. Luis sintió una mezcla de ira y desesperación. Esto es una abominación, dijo, su voz quebrándose. Eres un monstruo. El doctor Salazar sonrió de nuevo, esa sonrisa vacía y fría. Tal vez, dijo. Pero estoy haciendo avances que cambiarán la medicina para siempre. Luis sabía que debía encontrar una forma de escapar. A lo largo de los días, soportó el dolor y la confusión mientras intentaba adaptarse a su nuevo cuerpo. Observaba a Alejandro, buscando cualquier oportunidad para liberarse. Una noche, cuando el doctor Salazar estaba ocupado con otro experimento, Luis logró aflojar las correas que lo mantenían atado. Con esfuerzo, se levantó de la mesa y se arrastró hacia la puerta. Cada movimiento era agonizante, pero la desesperación le daba fuerza. Finalmente, llegó a la oficina donde había encontrado los archivos. Sabía que debía enviar pruebas al mundo exterior. Buscó frenéticamente en los cajones y encontró una cámara. Con manos temblorosas, comenzó a grabar un mensaje. Soy el doctor Luis Ríos, dijo a la cámara, su voz temblorosa pero decidida. El doctor Alejandro Salazar está realizando experimentos horribles en sus pacientes. Necesito ayuda. Por favor, expongan la verdad. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe y Alejandro entró, su rostro una máscara de furia. Luis, gritó. ¿Qué crees que estás haciendo? Luis se levantó con dificultad, sosteniendo la cámara. Voy a detenerte, dijo, su voz firme a pesar del miedo. Alejandro avanzó hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Luis lanzó la cámara hacia la ventana, rompiéndola y dejando caer la cámara al suelo exterior. El doctor Salazar se detuvo, mirando la cámara rota con una mezcla de rabia y desesperación. No puedes detenerme, dijo, su voz baja y peligrosa. He llegado demasiado lejos. Luis, aprovechando la distracción, intentó escapar de la habitación. Sin embargo, Alejandro lo alcanzó y lo derribó al suelo. Los dos hombres lucharon, pero Luis, en su nuevo cuerpo desfigurado, no tenía la fuerza suficiente para resistir. Con un movimiento rápido, Alejandro inyectó a Luis con una sustancia que lo dejó paralizado. No te preocupes, Luis, dijo el doctor Salazar, su voz ahora calmada. Encontraré una manera de seguir con mis experimentos. Nadie va a detenerme. Luis, incapaz de moverse, sintió la oscuridad envolverlo una vez más. Cuando despertó, se encontró de nuevo en la mesa de operaciones, atado y sin esperanza. Alejandro estaba a su lado, listo para continuar con sus experimentos. Vamos a empezar de nuevo, dijo el doctor Salazar, levantando un bisturí. Esta vez, haré las cosas de manera diferente. Luis, con su mente llena de terror y desesperación, solo pudo mirar mientras Alejandro comenzaba su macabro trabajo. Sabía que nunca escaparía de la pesadilla en la que estaba atrapado. Mientras tanto, en el exterior, la cámara rota fue encontrada por un transeúnte, quien llevó las pruebas a las autoridades. La clínica del doctor Salazar fue allanada, pero para entonces, Alejandro y Luis habían desaparecido, dejando solo una sala de operaciones vacía y rastros de experimentos horribles. La verdad finalmente salió a la luz, pero Alejandro Salazar se había desvanecido, llevándose consigo sus secretos y su obsesión por la inmortalidad. Y en algún lugar, lejos de la vista pública, continuaba con sus experimentos, buscando la perfección en su propia locura.
La historia del doctor Alejandro Salazar y sus experimentos horribles se convirtió en una leyenda oscura, un recordatorio de hasta dónde puede llegar la obsesión humana por el control y la inmortalidad. Y aquellos que alguna vez confiaron en él, solo podían esperar que nunca regresara para continuar con su macabro trabajo. Vamos a la segunda historia. En una pequeña ciudad llamada San Miguel, circulaban rumores de un asesino en serie conocido como el coleccionista de ojos. Las historias eran tan aterradoras que los padres advertían a sus hijos que no salieran de casa después del anochecer. Las autoridades no lograban encontrar pistas claras, pero cada cierto tiempo, aparecía una nueva víctima sin ojos, con un rastro de sangre que conducía al desconocido. Carla, una joven periodista local, estaba decidida a descubrir la verdad. Con una mezcla de curiosidad y valentía, se adentró en la investigación, revisando informes policiales, hablando con familiares de las víctimas y buscando cualquier indicio que pudiera llevarla al asesino. Una noche, mientras revisaba sus notas en la redacción del periódico, Carla encontró un patrón en los asesinatos. Todas las víctimas vivían cerca del antiguo hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad. Decidió que debía ir allí y ver si encontraba alguna pista. Armada con una linterna y una cámara, Carla se dirigió al hospital psiquiátrico. El edificio era una estructura imponente y desmoronada, con ventanas rotas y grafitis que cubrían las paredes. Al entrar, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero su determinación la impulsó a seguir adelante. Mientras exploraba los oscuros pasillos, escuchó un susurro débil. Siguiendo el sonido, llegó a una habitación en el sótano. La puerta estaba entreabierta, y un olor acre a formol llenaba el aire. Carla empujó la puerta y lo que vio le heló la sangre. La habitación estaba llena de estanterías repletas de jarros de vidrio, cada uno con un par de ojos flotando en un líquido transparente. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de las víctimas, cada una con los ojos arrancados. Carla sintió una náusea abrumadora, pero algo en el fondo de la habitación captó su atención. Un viejo escritorio con un diario abierto. Con manos temblorosas, se acercó y comenzó a leer. El diario pertenecía a un tal doctor Emilio Salazar, un exmédico del hospital. Describía en detalle cómo había comenzado a coleccionar los ojos de sus pacientes, creyendo que al preservarlos, mantenía una conexión con sus almas. El doctor Salazar había sido despedido por sus métodos poco ortodoxos, pero nunca abandonó su obsesión. Mientras Carla leía, escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y vio una figura alta y delgada en la puerta. Era el doctor Salazar, sus ojos brillando con una locura contenida. «Veo que has encontrado mi colección», dijo con una voz calmada pero amenazante. «Cada par de ojos cuenta una historia, una vida que he preservado». Carla retrocedió, buscando una salida, pero el doctor Salazar se acercaba lentamente, bloqueando su escape. «Pensé que era el único que podía ver a través de estos ojos», continuó. «Pero tú también puedes ver, ¿verdad?». Desesperada, Carla agarró un frasco y lo lanzó al suelo, rompiéndolo. El líquido se esparció y los ojos rodaron por el suelo. Para su sorpresa, los ojos comenzaron a moverse, como si estuvieran vivos. El doctor Salazar soltó un grito de furia y se abalanzó sobre ella. Carla luchó con todas sus fuerzas, pero la fuerza del médico era abrumadora. La golpeó, dejándola inconsciente en el suelo. Cuando Carla despertó, estaba atada a una camilla en la misma habitación. El doctor Salazar estaba preparando sus instrumentos, hablando consigo mismo mientras lo hacía. «Has sido una niña muy curiosa», dijo, sin mirarla. «Pero ahora, te unirás a mi colección. Tus ojos verán lo que ellos han visto». Carla luchó contra las correas, pero era inútil. Sentía el terror apoderarse de ella mientras el doctor Salazar se acercaba con un bisturí en la mano. «No te preocupes», susurró. «No sentirás nada. Y después, estarás en paz». Justo cuando el bisturí estaba a punto de tocar su piel, Carla recordó el diario.
Doctor Salazar, espera, gritó. Sé lo que quieres hacer, pero hay una manera mejor. El médico se detuvo, intrigado. ¿De qué hablas? Los ojos, dijo Carla rápidamente, intentando ganar tiempo. Todavía están conectados a los espíritus de las víctimas. Si me dejas, puedo ayudarte a comunicarte con ellos. Podemos entender qué quieren. El doctor Salazar parecía dudar. ¿Por qué harías eso? Porque quiero saber la verdad, respondió Carla, su voz temblando pero decidida. Quiero entender lo que has hecho. El médico se quedó en silencio por un momento, luego bajó el bisturí. Muy bien, dijo. Pero si intentas algo, te aseguro que no tendrás una segunda oportunidad. Desató a Carla, pero mantuvo una firme mano en su brazo. Juntos, se acercaron a los ojos esparcidos en el suelo. Dime qué ves, ordenó el doctor Salazar. Carla se inclinó sobre los ojos y, con un profundo suspiro, comenzó a concentrarse. Para su sorpresa, empezó a ver visiones. Imágenes de las víctimas, sus vidas antes de ser capturadas por el médico, sus últimos momentos de terror. Ellos quieren justicia, dijo Carla, sus ojos llenándose de lágrimas. Quieren que su sufrimiento termine. El doctor Salazar observó, fascinado. ¿Justicia? ¿Cómo puedo darles eso? Libéralos, suplicó Carla. Destruye los ojos y deja que sus almas descansen. El médico parecía considerar esto, pero luego una sombra de locura volvió a sus ojos. No, dijo con firmeza. No puedo perderlos. Son míos. Cada uno de ellos es una obra de arte. Carla vio la oportunidad y se abalanzó sobre los frascos, rompiendo tantos como pudo. Los ojos comenzaron a moverse frenéticamente, y el doctor Salazar gritó de ira. «Detente», rugió, pero Carla no se detuvo. El médico la empujó con fuerza, haciéndola caer al suelo. «Has arruinado todo», dijo con una voz temblorosa de furia. «Y ahora, pagarás el precio». Antes de que Carla pudiera reaccionar, el doctor Salazar la inmovilizó y tomó su bisturí. «Serás mi obra maestra final», susurró. «Tus ojos serán los más preciados de mi colección». Carla gritó, pero sus gritos se apagaron cuando el bisturí cortó su piel. La mañana siguiente, la policía llegó al hospital psiquiátrico abandonado tras recibir una denuncia anónima. Lo que encontraron fue una escena de horror indescriptible. La habitación estaba cubierta de frascos rotos, con ojos dispersos por todas partes. En el centro de la habitación, sobre una camilla, encontraron el cuerpo sin vida de Carla. Sus ojos habían sido removidos, y una expresión de terror quedó grabada en su rostro. El doctor Salazar había desaparecido, dejando solo su diario y las huellas de su locura. La policía cerró el caso, incapaz de encontrar al asesino. Sin embargo, la leyenda del coleccionista de ojos no murió. Las historias de sus víctimas continuaron circulando, y aquellos que se aventuraban al hospital psiquiátrico abandonado decían que podían sentir la presencia de los espíritus atrapados, vigilando desde las sombras. Y así, el coleccionista de ojos se convirtió en una advertencia sombría, un recordatorio de que la obsesión y la locura pueden llevar a los más oscuros abismos de la humanidad. Vamos a la tercera historia. En un pequeño pueblo llamado San Vicente, había una antigua y densa floresta conocida como la Floresta de los Lamentos. Durante décadas, los habitantes del pueblo evitaban ese lugar al caer la noche, pues se decía que los gritos de las almas perdidas resonaban entre los árboles. Los más supersticiosos aseguraban que aquellos que se aventuraban en la floresta nunca regresaban. Sin embargo, un grupo de amigos, intrigados por las historias y buscando una aventura, decidió desentrañar el misterio. Laura, Carlos, María y Pablo eran inseparables desde la infancia, y aunque sentían temor, su curiosidad los impulsó a investigar. Armados con linternas y provisiones, se adentraron en la floresta una noche de luna llena.
A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío y denso. Los sonidos de la naturaleza parecían silenciarse, reemplazados por un extraño susurro que emanaba de entre los árboles. ¿Escuchan eso?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Es como si alguien estuviera llorando. Carlos, siempre el más escéptico, intentó calmar a sus amigos. Son solo el viento y nuestra imaginación. Vamos, sigamos adelante. Pero los susurros se intensificaban, transformándose en lamentos desgarradores que parecían provenir de todas direcciones. María, temblando de miedo, tomó la mano de Pablo. No deberíamos estar aquí. Algo no está bien. Decidieron acampar cerca de un claro, esperando que la luz del día les trajera claridad y coraje. Encendieron una fogata y se sentaron en círculo, tratando de ignorar los sonidos que les rodeaban. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, los lamentos se volvieron más claros y angustiosos. Creo que deberíamos regresar, dijo Laura, mirando a sus amigos con preocupación. Esto no es normal. De repente, un grito escalofriante resonó a través de la floresta, haciendo que todos se levantaran de un salto. «Viene de allá», exclamó Carlos, señalando hacia el interior oscuro de la floresta. Pablo, decidido a proteger a sus amigos, tomó una linterna y se dirigió en la dirección del grito. «Voy a ver qué pasa. No se preocupen, regresaré pronto». Los demás intentaron detenerlo, pero Pablo ya había desaparecido entre los árboles. Laura, Carlos y María esperaron con ansiedad, sus corazones latiendo frenéticamente. Pero los minutos pasaban y Pablo no regresaba. «Tenemos que ir a buscarlo», dijo Carlos finalmente. «No podemos dejarlo solo». Armados con sus linternas, siguieron el camino que Pablo había tomado. A medida que se adentraban más en la floresta, los lamentos se volvían ensordecedores, como si las almas perdidas intentaran advertirles de un peligro inminente. Finalmente, llegaron a un claro donde encontraron la linterna de Pablo en el suelo, todavía encendida, pero no había rastro de él. «Pablo», gritó María, su voz quebrada por el miedo. «¿Dónde estás?». Un murmullo siniestro respondió, y una figura emergió de entre los árboles. No era Pablo, sino un hombre alto y delgado, con una mirada desquiciada en sus ojos. «¿Buscan a su amigo?», preguntó con una sonrisa torcida. «Está con las demás almas perdidas». Laura retrocedió, su cuerpo paralizado por el terror. «¿Quién eres?», preguntó con dificultad. El hombre se acercó, revelando un cuchillo ensangrentado en su mano. «Soy el guardián de esta floresta. Los lamentos que escuchan son las almas de aquellos que se han aventurado demasiado lejos». Carlos, intentando proteger a sus amigas, se abalanzó sobre el hombre, pero fue rápidamente sometido. El hombre lo sujetó con fuerza y, antes de que pudiera reaccionar, hundió el cuchillo en su pecho. Carlos cayó al suelo, su vida desvaneciéndose mientras sus amigos observaban, horrorizados. «No», gritó Laura, pero el hombre la ignoró y avanzó hacia ella. «Ahora es su turno», dijo con frialdad. Laura y María intentaron correr, pero la floresta parecía confabularse en su contra, enredando sus pies y dificultando su escape. El hombre las alcanzó con facilidad, sus ojos brillando con una locura inhumana. «Sus almas se unirán a los lamentos eternos», susurró mientras las arrastraba hacia un antiguo altar oculto entre los árboles. Las ató con fuerza, sus gritos de desesperación ahogándose en la oscuridad. «Por favor, déjanos ir», suplicó María, sus lágrimas mezclándose con la tierra. «No hemos hecho nada». El hombre no respondió. En lugar de eso, comenzó a murmurar en un lenguaje antiguo, invocando a las almas perdidas. Los lamentos alrededor se intensificaron, resonando en sus mentes y llenándolas de un terror indescriptible. De repente, una fuerza invisible pareció apoderarse de Laura y María. Sintieron como si sus almas fueran arrancadas de sus cuerpos, arrastradas hacia un abismo de oscuridad.
Sus cuerpos se desplomaron, vacíos y sin vida. Los lamentos cesaron por un momento, solo para reanudarse con una intensidad renovada. Las almas de Laura, Carlos, Pablo y María ahora estaban atrapadas en la floresta, unidas a las innumerables voces que lloraban en la noche. El hombre, el guardián de la floresta, sonrió con satisfacción. Sabía que su trabajo nunca terminaría. La floresta seguiría reclamando almas, y él seguiría alimentando su insaciable hambre de sufrimiento y muerte. La leyenda de la floresta de los lamentos se fortaleció en San Vicente, y nadie se atrevió a acercarse a sus límites. Aquellos que escuchaban los gritos en la noche sabían que eran las almas de los desafortunados que habían caído bajo la sombra del guardián. Y así, la floresta permaneció, un lugar de eterna agonía y desesperación, donde los lamentos de las almas perdidas resonaban para siempre, recordando a todos los que se aventuraban demasiado cerca que había cosas peores que la muerte, atrapadas en la oscuridad entre los árboles.